Luke, ¿puedes comenzar a compartir tu pantalla? Claro que sí, buenas noches, muchas gracias por estar presentes. Eh, sí, voy a empezar a compartir mi pantalla. Voy a tratar el día de hoy. Son los planos de simetría animal. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver todo esto de la simetría y los animales? Pues, tiene mucho que ver, más que todo en el estudio de las ciencias biológicas, ¿no? El campo de identificación de especies, taxonomía, filogenia, todos estos ámbitos, pues, de alguna manera ayudan, ¿no? En la identificación de todas fauna que existe. En este caso, pues también hay casos también que se usan para la parte vegetal, ¿no? Pero lo que yo voy a hacer el día de hoy es centrarnos en los animales. Y con esto, pues voy a dar inicio dando un breve concepto de lo que es la simetría. Después de hacer varias investigaciones, leer varios artículos, varios sitios de internet, he logrado concebir pues esta definición de simetría, ¿no? Que básicamente explica que pues la simetría es una característica propia de las figuras geométricas dentro de todos estos objetos. También entran lo que serían las ecuaciones matemáticas, eh, algunos pues materiales, cosas con las que nos relacionamos nosotros todos los días. Por ejemplo, no sé, podrían mirar a cualquier lugar el que quieran, seguramente van a encontrar una figura geométrica, y ni siquiera está en 2 dimensiones, está en 3 dimensiones. Por ejemplo, yo ahorita veo la pantalla, que pues básicamente es una figura geométrica. Todo esto pues se relaciona dentro de lo que es su invariabilidad. ¿A qué me refiero con esta palabra? Pues que no sufre cambios en su forma, ¿no? Nosotros, pues, en este caso, pueden ver la imagen que está a la derecha, pues no cambia, su forma es una figura, un conglomerado de figuras geométricas que pues no cambia su posición. Ustedes imagínense, pueden hacer rotar, ¿no? Pero que siempre se mantenga homogéneo, siempre va a ser una figura geométrica, no va a cambiar su forma. Eh, pues todo esto puede ser dentro de un espacio físico o también puede ser de modo abstracto. Todo esto pues nos lleva a identificar y conocer distintos tipos de simetría que existen. Podría mencionar uno que sería pues el tipo de simetría de rotatoria. Ustedes pueden ver el gráfico que está a la derecha. Eh, no tiene movimiento, pero ustedes imagínense que pues se mueve como si fuera, qué sé yo, un molino de viento o como si se tratara de que gire en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, pero la cosa es que gire como si se tratara de una rueda. Ustedes pues al imaginar esto verían que no cambian su composición, no, tampoco en su forma, porque a cualquier lado que lo hagamos rotar esto sigue siendo pues simétrico, no, no presenta cambios en su forma, ¿no? Valga la redundancia. Entonces imagínense que, no sé, es la rueda de una bicicleta, siempre va a mantener su simetría, ¿no? Pero el sentido de que sea de rotación hace, ¿no? Que pues se mencionen algunos ámbitos como sería el movimiento y dentro de eso la locomoción. Otro tipo de simetría que se conoce, o bueno, de las que son de manera general, ¿no? Porque si se tratara de hablar netamente de la simetría, los conceptos serían muy amplios y también los ejemplos serían innumerables. Pero yo lo que estoy haciendo es sintetizar todo esto de manera que nos quede claro qué es el concepto de simetría. Pues en este caso está la simetría de abatimiento. Para el ejemplo de este tipo de simetría, lo que yo estoy haciendo es usar un cuadro. Esto es pues una obra de arte que, si bien nosotros podemos observar y nos podemos imaginar de que estamos haciendo rotar esto, no sé, en un ángulo de 180 grados, nosotros podríamos pues de entrada observar que ya existe el movimiento. Y esto pues lo podemos hacer de manera ilimitada, no hay un límite para cambiar esto, pero el concepto que se trata de rescatar en este punto es que mantiene su simetría. No es como el anterior ejemplo que les mostraba, ¿no? Que lo puedo hacer rotar, ¿no? Que no importa el lado que lo ponga, siempre va a conservar su forma. En cambio, este sí tiene que girarse en cierto ángulo, ¿no? Eh, pero básicamente los principios son los mismos. Si es que están identificando los tipos de simetría que hay, el concepto siempre lo mismo, siempre tiene que, nos lleva a la idea de que tiene que ser igual, algo igual. Pasando al siguiente tipo de simetría, podemos conocer el tipo de simetría que es de ampliación. Básicamente, al ver la ampliación, el ejemplo que yo puse, pues es, lo estoy usando al círculo. En este caso, pues ustedes pueden ver, es un círculo chiquito, es uno azul, después es uno rojo, después es uno medio rosado, otra vez un azul, un verde, pero siempre se va ampliando, ¿no? Cada vez es más grande. Entonces, pues esto nos lleva a un nuevo tipo de simetría, que pues se trata de la simetría de ampliación. Ahora vamos a observar el tipo de simetría bilateral. Para este ejemplo, yo estoy usando la portada de un álbum de música, que pues ustedes imagínense que hacen un corte de manera vertical, lo parten a la mitad, así, lo parten a la mitad. Y van a observar que pues de ambos lados sigue manteniendo su forma. Puede que cambie de color, ¿no? Pero si ustedes ven, mantiene su forma, los bordes, está compuesto de figuras geométricas, pero sigue siendo el mismo. O sea, la clave de esto, al identificar algo que sea bilateral, que tenga este tipo de simetría, es siempre partirlo en dos. Partirlo haciendo un corte vertical y ver que las dos partes nos queden iguales. Entonces, pues ese es un tipo de simetría que se ha logrado identificar.
Para el otro tipo de simetría, pues nos referimos al tipo de simetría radial. Eh, También podríamos decir, ¿no? Que es un, no sé, podría yo atreverme a decir de que también es un, no sé, es bilateral, tiene simetría bilateral, porque yo hago el corte transversal y o lo hago también horizontal y sigue siendo lo mismo, conserva sus mismas partes, ¿no? Pero aquí está el detalle. Aparte de que estoy usando un portada de un álbum de música, eh, a diferencia, ¿no? Del anterior ejemplo, nosotros podemos ver que pues sobresalen algunas figuras geométricas en la parte inferior, en la parte donde está pintado de rojo en la izquierda y en la parte de tipo morado a la derecha. Si hacemos un corte horizontal en este caso, ya no es igual, ¿entienden? ¿No? Ya no es igual la parte de abajo, porque la parte de abajo se ve a la persona que está siguiendo el camino. La parte de arriba se podría ver lo que es una paleta de colores azules, que de este modo pues no llega a ser igual si entendemos el concepto de simetría, porque se presentan variaciones dentro de su forma. Pero en cambio, en el tipo de simetría radial, que también aplica el tipo de simetría bilateral, pues sí podemos hacer eso. Sí podemos hacer eso, de modo que pues no importa de cómo lo corte, hasta podría cortarlo de la forma que quiera, siempre va a conservar esa forma de que sea radial. Por otro lado, esto tiene su parte contraria, ¿no? No todos los objetos que podemos encontrar en el ambiente que nos rodea siempre llegan a ser simétricos. Un claro ejemplo es la simetría, que pues ha surgido de ver figuras geométricas distorsionadas que no tienen ningún tipo de simetría de las que les había mencionado anteriormente. El tipo de ejemplo que les estoy mostrando aquí es demasiado sencillo, cosa de que pues uno puede entender. En el primer gráfico, bueno, nos parece un arbolito, ¿no? En el que está simétrico. Podemos observar que pues tiene un tipo de simetría bilateral. El lado de la izquierda es exactamente igual y proporcional al lado que está en la derecha. Pero si nosotros vemos el gráfico que está a la derecha, no son ya proporcionales ambos lados. El lado izquierdo no es proporcional al lado derecho. Todo esto hace que pues, ya no sea un sistema homogéneo, bueno, una figura homogénea. Su forma ya no es equitativa, es diferente. Entonces, pues esto es un caso de asimetría que se presenta, ¿no? Podemos nosotros nombrar igual innumerables ejemplos. Por ejemplo, una montaña. No es simétrico una montaña, pero es parte de la naturaleza, ¿no? Pero no es simétrico. También involucra algunos tipos de, bueno, la forma de que también nosotros vivimos, ¿no? Aquí por el tipo de la ciudad que vivimos, ¿no? Por el ambiente urbano no es simétrico. En cambio, otras ciudades de otros países sí son simétricas. Ustedes pueden verlo de Google Maps. Todas las calles son iguales, incluso todas las casas son iguales. Llega a ser un poco monótono, ¿no? Pero una cualidad interesante que pues, posee nuestras ciudades que es pues, bastante asimétrica. Ustedes traten de buscar um, algún plano simétrico. Obviamente sí lo van a encontrar en algunos edificios, en algunas calles, y se lo dividen en porciones pequeñas. Pero hablando de manera global, pues hay muchos casos de asimetría. Ahora, bueno, hemos ya pasado por figuras geométricas, he hablado un poco de lo que es la arquitectura de acá de la ciudad, portadas de álbumes de música, pero todos estos conceptos que les estoy comentando nos prepara también para ver todos estos conceptos de la simetría aplicados en el campo biológico. Eh, y todo esto pues empieza desde lo más pequeño. ¿Por qué no podríamos hablar de cosas grandes sin conocer cómo se conforman los principios que son los más diminutos? En este caso, lo que los investigadores usan para hacer este tipo de mm, aplicación en la simetría, que forma también parte del sistema evolutivo que sufren las especies, no sufren, ¿no? Que cambian, son los niveles de clasificación animal. Todo esto, como ya les estaba mencionando, surge pues por un nivel de complejidad que cada vez va aumentando, cada vez llega a ser un sistema más complejo dentro de la estructura celular. El primer grupo que yo voy a mencionarles, que esto es de manera general, ¿no? Porque se puede dividir al reino animal ya de diferentes formas, es innumerable, pero de manera general podríamos dividirlo en tres partes. El primer grupo que les voy a mencionar, que son los más primitivos, es el grupo de los parazoos. Como les mencionaba, son tipos de organismos bastante primitivos que solamente están compuestos por agregados celulares. No llegan a desempeñar funciones metabólicas, tampoco llegan a formar sistemas complejos como serían sus órganos, eh, mucho menos llegan a tener, podría decir yo, una forma de locomoción, ¿no? En este caso, pues estamos viendo una especie de esponja marina que pues es uno de los organismos más primitivos que aún existen y están acá. El siguiente grupo que les voy a mencionar, pues dentro de este nivel de clasificación animal, son los mesozoos. Este tipo de animales son un poco ya, un poquito más complejos, pero no llegan a ser en su totalidad debido a que pues no poseen sistemas complejos. No, en otras palabras, no tiene órganos, solamente tiene lo necesario para realizar movimientos de locomoción, dentro de también lo que sería su actividad reproductiva. Eso sí tiene, pero no llega a ser tan complejo como el siguiente tipo de animal que vamos a observar a continuación. En este caso, pues, dentro de los metazoos está todo animal que pues llega a tener sistemas complejos. Dentro de esto, pues, están los órganos. En este caso, pues, estoy usando de ejemplo una tortuguita, es una Chelonegus carbonaria, una morrocoy. Su nombre
vamos a decirlo, su nombre informal es una tortuga de patas rojas. Nosotros podemos observar que pues esta tortuguita tiene sus órganos que le permiten respirar, realizar procesos metabólicos como lo que sería la digestión, posee todos sus órganos que pues, le permite hacer su reproducción, como ya les había mencionado, digestión, circulación, respiración, la parte que es de locomoción, ¿no? Porque una tortuga también puede llegar a moverse y básicamente dentro de este grupo estamos nosotros como seres humanos, como especie, nos encontramos dentro del grupo de los metazoos. Eh, una vez ya conociendo todo lo que son los animales, podemos ya empezar a mencionar los criterios básicos para la organización evolutiva, porque todo esto nos prepara, ¿no? Para poder identificar lo que serían los planos de simetría. En este caso, nosotros procedemos de un ancestro en común como animales, uno de los primeros organismos vivos que, pues, dentro de los animales que se han llegado a generar, han sido los cuanoflagelados, que básicamente son esponjas, es nuestro ancestro en común. Eh, Ahora, ¿por qué es un ancestro en común? Porque todos los animales tenemos el tipo de reproducción y desarrollo, que también es denominado clivaje, ocurre pues en la parte de la fecundación, ¿no? En el desarrollo embrionario y la gestación. Podemos centrarnos en el gráfico que está a la izquierda, en la primera pelotita, vamos a mencionarlo así, que dice que es el huevo homocigoto. Esa es una célula que está compuesta pues ya por los gametos o las células masculinas con las células femeninas, ¿no? Y es una célula completa que pues ya llega a formarse para ir desarrollándose. Esto, pues, en el gráfico de abajo, en la flechita de abajo, ya empieza a existir lo que sería las reproducciones por divisiones mitóticas. O sea, la célula va aumentando en número, pero no en tamaño. O sea, pues es un conglomerado celular que es parte del desarrollo embrionario. Si nosotros realizamos en la blastula un corte vertical que nos permite ver lo que tiene dentro, nosotros nos vamos a encontrar con lo que es el blastocele. Esto básicamente es un espacio, ustedes pueden ver, pueden imaginarse que es como un cuenco, que pues aquí tiene un espacio, ¿no? Todo este espacio sirve para formar lo que sería procesos de gastrulación, ¿no? Todo esto, como ya viene en el penúltimo gráfico antes del celeste o un tipo azul, el conglomerado de células llega a formar una imaginación, o sea que llegan a formar, ¿no? Todas las células y como ya no puede crecer, como pueden ver, siempre mantiene el mismo tamaño que es uniforme, llega ya a doblarse, ¿no? Llega a doblarse y llega a formar lo que sería una gastrulación. Todo esto pues ya forma lo que sería tres tipos de, vamos a decirlo, tres tipos de capas, que pues está dividido por el endodermo, que es la parte interior, el ectodermo, que es el ectodermo, que es la parte del medio, y el exodermo, que es la parte exterior de de todo el huevo cigoto que ha llegado a formarse por la unión de estas dos células reproductivas. Perdón, me equivocaba, llega a formarse el ectodermo, que es la parte interior, el mesodermo, que es el tejido que se encuentra en el medio, y el exodermo, que es la parte exterior. Entonces, nosotros compartimos todas estas características en la parte de desarrollo embrionario. Como animales, todos compartimos este mismo tipo de desarrollo. No es que algunos se desarrollan de manera diferente. Por todo esto porque les comentaba, ¿no? Que tenemos un ancestro en común que es pues, el cuerno flagelado. Y ahora sí, ya estamos preparados para los criterios dentro de lo que serían los planos de simetría. Existen tres planos que pues, nos ayudan a identificar la complejidad y también el tipo de evolución que han tenido los organismos. Podemos encontrar y diferenciar tres tipos planos de simetría, que son pues, los asimétricos, los que poseen una simetría radial y los organismos que poseen una simetría bilateral. Son los tres que pues existen y les voy a ir mencionando en detalle en qué consiste cada uno. Para el primer tipo de plano de simetría, nosotros podemos imaginar acá, les estoy mostrando una esponja de mar. A ver, traten de imaginar que pues tratan de darle un tipo de simetría. O sea, ustedes hacen un plano en el que le hacen diversos cortes del lado que ustedes quieran o prefieran y traten de hallar una relación simétrica. ¿Verdad? Ustedes piensan tal vez haciendo un corte transversal, vertical, horizontal. No se llega a concebir una forma simétrica. Entonces, cuando nosotros vemos dentro de la naturaleza, en la parte de animales, ¿no? Algún organismo que no posee simetría, se trata de pues, los organismos que son más primitivos. Por eso les mencionaba que se trata de este grupo de los pasos, que son los más sencillos que hay y los más primitivos que existen, porque un rasgo para identificar también su nivel de evolución, o bueno, su nivel también de complejidad celular, son los planos de simetría, que pues ahora les estoy comentando cómo funciona esto. Nosotros observamos y no hay forma de encontrar una parte simétrica. Entonces, cuando nosotros vemos un organismo que no posee este tipo de simetría, es asimétrico, podríamos decir que se trata de un paso, que es uno de los organismos más primitivos que existen actualmente. Con esto pasamos al siguiente tipo de simetría, que pues ya les había mencionado anteriormente, dentro de los animales
nosotros utilizamos lo que sería la simetría radial, que en este caso pues estoy usando de ejemplo una anémona, también podríamos usar de ejemplo una medusa, las medusas de mar, ¿no? Nosotros podemos hacer cortes verticales, horizontales, y siempre tiene esa forma que podemos observar, no cambia, podemos ir dividiéndolo de las formas que quieras, como si tratase de una pizza, podemos ir dividiéndolo de varias formas, y siempre va a conservar un plano que sea igual, similar al otro plano que haya. Por ejemplo, si agarramos un primer fragmento y lo comparamos con otro fragmento, si lo partimos entre cuatro, vamos a ver que son exactamente iguales. En el caso de la pizza, yo lo divido en cuatro, puedo ver que ambas tajadas son iguales, lo divido en ocho, puedo ver que ambas tajadas son exactamente iguales. Entonces, este tipo de organización animales comprende a los que son los o sea, son el grupo que está en medio, ¿no? Los que les mencionaba que no están muy desarrollados son muy sencillos. Entonces, este tipo de simetrías son los que presentan este tipo de organismos. Ya para ir concluyendo, voy a presentar el último tipo de simetría que existe para identificar las especies. Pues uno de estos sería el tipo de simetría bilateral. Nosotros, pues ahí está el ejemplo de una ardillita. Esto se presenta en los organismos que son más evolucionados, los que les mencionaba, que tienen sistemas complejos y un sistema de órganos, ¿no? Entonces, nosotros podemos dividir esto en un plano longitudinal, o sea, tenemos acá la ardillita y la podemos partir en dos, podemos ver su lado izquierdo y su lado derecho, que pues prácticamente cumple con lo que sería la simetría bilateral, tiene similitud su lado izquierdo con su lado derecho. Entonces, esto pues nos ayuda a identificar y decimos, esto se trata de un animal que es evolucionado y posee un sistema de órganos. No obstante, también podemos seguir haciendo más cortes. Podemos realizar un plano frontal, pero esta vez ya no sería simétrico. Simplemente nos ayudaría a identificar las propiedades que componen dentro del animal. Por ejemplo, si lo dividimos en dos a la ardillita, haciendo un plano frontal anterior, podemos ver que arriba está pues la parte dorsal de la ardillita y abajo está la parte ventral. Entonces, eso pues nos ayuda a identificar, ¿no? La parte dorsal es la parte donde está su columna, ¿no? La parte ventral es donde están sus extremidades, ¿no? Porque le permiten moverse. Pero si nosotros hacemos un plano transversal dentro de este organismo, tampoco presenta simetría, ¿no es cierto? Tampoco presenta esas cualidades que yo les mencionaba, que tienen que ser exactamente el lado izquierdo al lado opuesto. Porque si lo hacemos un plano transversal, podríamos ver, uno, el principio de cepalización, que es pues básicamente el desarrollo de una cabeza. Posteriormente, yendo al otro lado, podríamos observar lo que se encuentra por la parte de sus órganos, la parte por donde también eh, desecha, ¿no? Todos los procesos metabólicos que hace. Entonces, básicamente se trata de eso. Cuando nosotros veamos un animal y queramos identificar si se trata de, pues, dentro de los niveles de complejidad que hay, el tipo de animal haciendo los planos, ya sea viendo si es asimétrico, viendo si presenta una simetría radial o si presenta una simetría bilateral en el caso de esta ardillita, tenemos que hacer nosotros el corte del plano longitudinal, tenemos que partirlo entre dos. Por ejemplo, a mí pueden partirme entre dos y daría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en el plano dorsal se encontraría lo que es mi columna vertebral y también en la parte de arriba se encontraría lo que es la cefalización, ¿no? El desarrollo de la cabeza. Viéndolo de la parte ventral tendría lo que serían mis extremidades, en este caso mis pies. Entonces, así es de este modo que pues se presenta la simetría dentro de estos organismos. Uno diría, hablando de simetría, se me ocurren a mí las figuras geométricas. Si quieres que lo relacione en la vida real, puedo imaginarme un edificio, pero aplicarlo aquí a los organismos no entiendo, ¿no? Pero justamente de ahora lo que les estaba explicando, todo esto va dentro de lo que son los criterios básicos para la organización evolutiva. Dentro de estos criterios está lo que les mencionaba, ¿no? La formación de la gástrula, que es parte del desarrollo embrionario. Segundo punto está lo que serían los planos de simetría. Y existe un tercer punto más, que serían las cavidades que existen entre los seres vivos. Pero ese punto ya no entra, ya no es parte de la temática, que trata de pues, la geometría y pues, las formas que podemos dividir un ser vivo y identificar todas sus partes, todos sus componentes, ¿no? Y con eso pues ya estaría concluyendo esta breve exposición. Acá les voy a dar las gracias, muchas gracias a todos por haber asistido y también por haberse sacado el tiempo para poder estar presentes en esta breve exposición, que de algún modo pues nos ayuda a entender y saber un poco más de los orígenes evolutivos y también dentro de los niveles de organización que hay dentro de los animales. Eso, eso sería, muchas gracias. No sé si Muchas gracias, querido hay Harold. alguna pregunta. Bellísimo el tema.